Bueno, pues acabamos de escuchar a Shoes Blues y en una interpretación que se llama Lola, y esto es para dar entrada a la sección de crónicas de Juanito Guanabacoa, porque hoy vamos a tener necesariamente que platicar de algunos asuntos sensibles que han sucedido en Mexic Rancho, mi país, así lo llamo coloquialmente, y que no pueden dejarse pasar. Entonces, aprovechando que esta sección podemos hacerla independiente y gracias al apoyo de la estación de Frecuencia París Pluriel y la emisión de Conlavi, tendremos esta sección que considero importante, necesario, pero que sí es de un asunto muy sensible, porque en Crónicas de Juanito Guanabacoa lo he titulado De los genocidios globales a los crímenes políticos y todo lo que está detrás del war business para convertirnos, como he dicho yo también de manera directa y coloquial, en manada dominada. Y bueno, pues en esto tengo que decir que después de tener un rato muy agradable musicalmente con nuestros amigos invitados, vamos a entrar a un tema sensible: Gaza, el genocidio, que no es una peli que pasó de moda en las pantallas, es el disfraz y contrasentido de una campaña mediática que busca borrar la verdad de los hechos y maquilar la política de un Estado genocida. La pregunta que hay detrás de todo esto, ¿qué hay para la historia del avenir? Sí, y solo si el acto criminal del gobierno sionista de Israel detenga el genocidio, sin maquillajes bélicos y criminales perversas palabras del el gobernante allá, un criminal de guerra, pues vamos a escuchar también desde el seno de la sociedad israelita de una breve reflexión de lo que esto, en el mejor de los casos, dejaría en la huella del mundo. Y para esto, bueno, pues he escogido las palabras del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Shlomo Ben Ami, que será una reflexión honesta del momento y que, pues, de alguna manera es necesario que escuchemos. Lo dejo así. Pero la mancha quedará. La mancha sobre la mente y la moral de los israelíes quedará para nuestros hijos y nuestros nietos. Gaza tiene un aspecto peor que Berlín en el 1945. Por lo tanto, en sí, lo que estáis viendo en Gaza es algo que se quedará como algo que nuestros hijos y nuestros nietos tendrán que vivir con ello largos años. Y a veces saltar a definiciones no ayuda mucho. Bueno, pues esto es lo que hay, lo que se escucha, y que pues a mí, en este sentido, me parece una reflexión honesta de lo que está sucediendo en el mundo y lo que deja huella en el mejor de los casos. Y bueno, la realidad fáctica de los hechos bélicos globales, lo que llama a la conciencia es seguir en resistencia y seguir en la batalla por la defensa de un pueblo que representa a tantos otros, donde la palabra genocidio ha sido mediática e intencionalmente silenciada. Seguimos durante varias semanas el desarrollo de la Sumuz Flotilla, pero en esta ocasión el informe de Francesca Albanesa sobre el genocidio, que sigo en una cadena de televisión independiente, Rompeviento TV, que dirige Ernesto Ledesma, del que ya hemos platicado, pues está comentado y analizado por Federico Bonasso. Federico Bonasso, que es un músico, y escritor y analista político argentino, nació en el 67, así es que es de las nuevas generaciones, por decirlo así. Es un compositor y escritor argentino-mexicano que reside en México desde 1980. Es fundador de la banda El Juguete Rabioso, donde es autor y vocalista. Y actualmente compone música para películas y dirige estudio Yubarta, compañía que aglutina diversos músicos y técnicos y que brinda servicios de música para imagen. Bueno,
ha publicado ficción, poesía en diversas revistas. En 2007 editó su primera novela, Regreso a México. En 2019, Penguin Random House publicó su novela Diario Negro de Buenos Aires. ¿Por qué lo escogí? ¿Por qué lo escogí para presentar o por qué tal vez fue invitado a decir su opinión? Bueno, pues que tiene una actividad periodística y de análisis también bastante intensa. En los últimos años, Federico Bonazo ha destacado como analista en diversos temas, destacando su interés en la relación entre ética y política y la batalla ideológica entre izquierdas y derechas. Su presencia ha ido creciendo en medios de comunicación y espacios periodísticos porque participa semanalmente en el espacio periodístico de Julio Astillero, otro periodista que sigo, me parece, de buena línea en el sentido de criterio y convicción, y tiene un programa, Bonazo, con los periódicos y periodistas de Jesús Escobar y Ricardo Valderas, que se llama Narrativas. Y bueno, pues me parece interesante que dé su punto de vista sobre el informe de Francisca Bonazo. Y bueno, para esto lo dejo así. ¿Qué decía al respecto de este informe de Francesca Albanese, Genocidio en Gaza, un crimen colectivo? Podría agregar que a la audiencia que considere que este tema es lejano, siempre lo decimos, pero creo que no es redundante insistir en esto. Creo que no está haciendo una lectura del tipo de mundo que se le está proponiendo, sobre todo en esta región del planeta, pero es para el mundo entero, finalmente, el modelo que se está proponiendo. Es un modelo donde se ha retrocedido ferozmente en la concepción de los derechos humanos y del derecho internacional. Dos conceptos que habían surgido para intentar que no se repitieran los horrores de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, sobre todo los horrores perpetrados por el supremacismo, por el racismo nazi. Francesca Albanese destaca que estamos ante una situación de nuevo ataque racista, que esto no podría darse sin una base racista, y que el racismo no se terminó con los nazis, sino que quedó adormecido, sobre todo ese racismo que hoy defiende Europa. En ese sentido, es muy importante el informe y muy dramático y preocupante la poca repercusión que ha tenido, como también señalaba Temoris. Es decir, ese sesgo que es obsceno ya no es interpretable como un sesgo academicista, o no hay manera de justificar quien hoy no entiende que la tragedia jurídica de nuestros tiempos tiene como expresión máxima el genocidio, que estamos viendo cómo se perpetúa después de esta farsa que significó el plan de paz de Trump, que fue solo para que Israel pudiera ganar tiempo. Y el informe, lo que queda clarísimo en el informe de Francesca, es la culpabilidad de los estados. La culpabilidad de estados, unos más que otros, pero en general, y lo menciona y los enumera, 63 naciones, que son ya cómplices del genocidio, no se puede llamar de otra manera. Y ahí es cuando uno vuelve a insistir en dónde están los gobiernos progresistas, si se quiere, únicamente hablemos de la región latinoamericana, que deberían haber alzado la voz de una manera mucho más contundente en vez de haber escogido dejar a Petro solo. Porque en la denuncia del genocidio lo dejaron a Petro solo. Y van a dejar sola a Francesca Albanese, que en realidad merecía el Premio Nobel de la Paz. Si hay alguien que lo ha merecido en estos últimos tiempos, es Francesca Albanese. Bueno, pues como se dice por ahí, la verdad duele y duele a quienes tienen el criterio y el sentido común puesto en el primer asunto necesario, que es la defensa de la dignidad del hombre, de la dignidad como principal valor de existencia humana. Y bueno, las evidencias seguirán saliendo a flote mientras los organismos internacionales no tomen medidas reales y contundentes. Ya lo dijeron elegantemente. Yo digo, los dientes de Satán y el war business siguen mostrando su poder fáctico. Y desde todos los rincones sociales saldrán siempre protestas y denuncias. Y bueno, una pausa para señalar lo que acabo de mencionar es musicalmente
precisamente para también pasarnos a esa batalla cultural. Una canción que Buskin in Bristol ha grabado fue en el parque Our Peaceful, y la canción se llama Who Justifies a Genocide, y creo que realmente es importante escucharla. Es muy breve, así dice. Bueno, pues esta fue tomada de la red así porque me pareció bastante interesante el hecho de la protesta y del tema que se está diciendo de no justificar ninguna clase de genocidio. Bueno, dejemos hasta aquí lo que en otras partes del planeta está sucediendo, porque para no caer en aquella idea que solía decir mi abuela sabia, ¿no? Candil de la calle y obscuridad de tu casa, porque lo que nos están aplicando en el cantón, allá en Mexic Rancho, es parte de la misma receta de intervención para el control, para el dominio e imposición de la hegemonía dominante a través de las frases previas del war business total. Y mientras en un país se festeja a los muertos, México, los vivos de la necropolítica organizados criminalmente con organizaciones delincuenciales, asesoradas e influenciadas por extremistas. Y bueno, una breve interrupción de que inesperadamente estamos recibiendo ya llamadas, estamos todavía al aire, si quiere volver a llamar en un momento, y comentamos, esto es, que siempre dejo el teléfono abierto porque hay llamadas que se dan en directo, en vivo. Bueno, pues estaba diciendo que mientras en mi país se festejaba a los muertos, los vivos de la necropolítica organizados criminalmente con organizaciones delincuenciales, asesoradas e influenciadas por extremistas, operaron un asesinato político de un insigne presidente municipal en el estado de Michoacán, en una comunidad que ha sido ejemplo de defensa de los derechos y lucha de defensa civil, a medida de las violencias sufridas. Me refiero a Uruapan, un municipio y un estado y una ciudad del estado de Michoacán en México. Han asesinado entre el 1 y el 2 de noviembre al presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, y tan solo días antes asesinaron al productor limonero, que fue como el 30, Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, que marcó un nuevo episodio de violencias en Michoacán al exponer la presión del crimen organizado sobre los productores agrícolas y los riesgos persistentes para los dirigentes del sector, en especial limonero, además de otros de los que ya he tratado. Bueno, además asesinaron a un sobrino de Hipólito Mora hace unos días también, junto con su esposa en La Ruana, muy cerca de ahí.
en Michoacán. El 30 de octubre, Alejandro Torres Mora, tras un ataque armado, lo que viene a enrarecer todo esto en el asunto social de la criminalidad organizada es que en este caso, y por declaraciones de una familiar de este amigo, admitió que su sobrino estaba involucrado en temas delictivos, pero la familia de Hipólito Mora, Guadalupe Mora, creo que no sé si su madre o su esposa, dijo que me meten a mí también, me traen coraje, los Viagras, y como he levantado la voz contra de ellos, por eso me tiran y levantan falsos, manifestó en todas las noticias que se circularon después del asesinato. Y bueno, en una carta póstuma, Hipólito Mora pidió a los ciudadanos, esto es para dar un contexto general de cómo están las cosas, seguir la lucha por la justicia, que los michoacanos, cito, que todos presumimos bravura, seamos valientes una vez y acabemos con este mal que nos tiene en el suelo, que los policías vean que tienen fuerza para acabar con esto, que el gobierno, el que está al momento de mi muerte, se fije en los ciudadanos antes que en sus campañas o en sus bolsillos. Escribió en esa carta el fundador de las guardias civiles. Pero regresemos al caso de Carlos Manso Rodríguez, que, híjole, chispas, expuso la estupidez y desinterés de nuestros políticos, que decimos que los hemos votado y elegido nosotros. Qué vergüenza. Bueno, con 3 notas que darán luz sobre el asunto de los mexicanos que no estamos en el terreno, cerca de los hechos, y que estamos a merced de las noticias, lo que representa una dificultad que intento minimizar, pues he constatado varias fuentes, analizado los dichos y seguido el actuar social en torno a las violencias con diferentes fuentes, diferentes amigos, en algunos casos hasta comunicación directa con periodistas. Primero, a manera de pésame y respeto por la familia de Carlos Manso Rodríguez, y esto es para que los pinches de mi rancho que se dieron a la voz después de esta concertación asesina, ni siquiera mencionaron bien su nombre, hombres y mujeres, Bueno, y saber cómo y por qué se percibe la importancia de su asesinato para Mexic Rancho, para todo el país. Y bien, pues esto se titula ¿Quién fue Carlos Manso? Y brevemente, en 2 minutos, una descripción. Hablemos de Carlos Manso y del por qué su muerte impacta en todo México. 3 balas atravesaron su cuerpo, 2 en el abdomen, 1 en el brazo. Su cuerpo cae en medio de decenas de personas. La plaza donde se celebraba el Festival de las Velas se pinta de rojo y de caos. Uno de los atacantes muere junto con él. 2 más son detenidos. Manso es llevado de emergencia, pero su corazón deja latir este mismo 1 de noviembre en la ciudad de Uruapan, Michoacán. Carlos Manso no era un político común, era crítico, era incómodo y era peligroso, tanto para el poder que quería callarlo como para el crimen organizado que terminó quitándole la vida. Nació en 1985 en Uruapan, Michoacán, en medio de un estado que aprendió a vivir entre el miedo y la resistencia. Estudió ciencias políticas y gestión pública en el ITESO Guadalajara. Desde joven cuestionó el sistema de los partidos y a quienes hacía del poder un negocio. Nunca habló con cuidado, habló con coraje. En 2017 trabajó como auditor del IMSS. Ahí entendió lo que después repetiría muchas veces: en el gobierno, si no robas, estorbas. En 2021 llegó al Congreso como diputado federal por Morena. Y aunque la mayoría buscaba silencio y acomodo, Manso hacía ruido. Denunció la simulación, el pacto con el crimen y la corrupción interna. Y cuando no lo dejaron hablar, se fue. En 2024 se lanzó como candidato independiente a la alcaldía de Uruapan, sin partido, sin dinero, sin miedo, pero con un coraje que lo hizo arrasar en las urnas. Chingadazos, no abrazos. Y la gente le creyó. Gana la elección y el 1 de septiembre del 2024 toma el mando como alcalde. Su gobierno fue distinto. Salía de noche, encabezaba rondines, grababa videos en colonias controladas por el narco, hablaba sin filtros, sin cuidar el discurso. Algo así como el Bronco en Nuevo León, pero de verdad, sin pose, sin parecer un reality show. Activó el código rojo para señalar la falta de apoyo federal y estatal. No tenía voceros, tenía valor. Pero ese valor molestó a todos, a los criminales y a los políticos y a quienes prefirieron mirar hacia otro lado. En agosto del 2025 advirtió que su vida corría peligro. Si me pasa algo, ya saben de dónde viene. Y aún así, no se escondió, no se fue, no se rindió. El 1 de noviembre las balas lo alcanzaron en el corazón de su propio pueblo. Murió como vivió, de frente, sin miedo y rodeado de la gente a la que quiso proteger. Carlos Manso fue más que un alcalde,
Fue un recordatorio fuerte de lo que cuesta decir la verdad en este país. En un México donde muchos callan para seguir vivos, él eligió hablar, aunque eso le costara la vida. En paz descanse y pronta resignación a sus familias y seres queridos, y también a la ciudad de Uruapan, Michoacán, y todo México. Pues no hay palabras que describan lo que puede ser una tragedia de cualquier homicidio, de cualquier persona, de cualquier ciudadano, pero magnicidio, esto entra en esa categoría, es de darle a los representantes de quienes defienden en un momento dado el interés común, la ley, el respeto y, como he dicho siempre, la dignidad de personas. Bueno, quienes están detrás del asesinato y quienes se muestran como beneficiarios, como ya lo dijo un periodista por ahí, los necropolíticos de este hecho, y que se sigue en las movilizaciones que estos han provocado. Asunto difícil, pero con informaciones importantes para entender el asunto es necesario buscarlas. Una fuente que he citado y creo que tienen información relevante nos muestra los intereses y fuerzas sobre los que están en juego. Y como he venido analizando del periodista Manuel Pedredo, la verdad sobre el asesinato de Carlos Manso, pues me parece necesario escuchar esta versión. Habrá otras, no todos podemos estar de acuerdo con una sola visión, y que esto destapa muchas tangentes y muchas insidias en el asunto del asesinato de Carlos Manso Rodríguez. Que digo su nombre completo cada vez para que los pinches políticos en México no se le olvide. Ok, pues los dejo con esto. El asesinato de Carlos Manso ha sacudido a México, y no es para menos. A todo aquel que haya visto las imágenes o haya conocido de la trayectoria del alcalde de Uruapan, claro que le moverá en su ser su cobarde atentado en plenos festejos del Día de Muertos. Sin embargo, hoy vengo a hablar de otro crimen, uno del que no se está hablando y que podría hacer el mismo daño o peor. Fueron dos tragedias las ocurridas este fin de semana. En primer lugar, el asesinato de Manso, y en segundo, la carroñería política y la cantidad de buitres que se asomaron a su cadáver. La demanda y la exigencia a las autoridades no solo es un derecho, sino en este caso hasta una obligación de todas y todos que queramos un México más pacífico, y será tarea de las autoridades resarcir los daños causados a la población de Uruapan y a la familia de Manso. Sin embargo, el pueblo de México tiene derecho a conocer quiénes están operando para beneficiarse por este magnicidio, y adelanto que son varios poderes fácticos. No solo los criminales, sino también los políticos, empresariales y hasta extranjeros. En cuanto se supo del asesinato de Carlos Manso, la derecha mexicana, representada en la figura de políticos y voceros del Partido Acción Nacional, impulsaron en redes sociales el hashtag Fue Claudia, acompañado de imágenes hechas con inteligencia artificial donde aparecía la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como responsable del asesinato de Carlos Manso. Pongamos esto en dimensión. El cuerpo de Manso aún estaba caliente y los buitres de la oposición ya habían politizado el tema, señalando a Claudia Sheinbaum sin ningún tipo de evidencia o vinculante al homicidio. Aquellos que sacan raja política o buscan capitalizar una tragedia de esta naturaleza a través de la muerte de alguien se les conoce como necropolíticos. Aquellos que hacen esta actividad son necropolíticos y hacen necropolítica. Así que a todos los panistas y opositores nos referiremos a ellos como necropolíticos. Ahora, volvamos a este hashtag Fue Claudia. Revisando las principales cuentas que movieron este hashtag de la oposición, notamos que la gran mayoría están vinculadas a la agencia digital Atlas Network. Atlas Network es una agencia digital de derecha mundial que se dedica a ensuciar el debate público en redes sociales a través de bots y de trolls, personas que no son reales, pero que a través de cuentas dan la percepción de ruido en redes. Esta agencia ha trabajado previamente en otros países con otros gobernantes de derecha, como por ejemplo en Argentina, con Javier Milei, o con el partido de ultraderecha Vox en España. Aquí viene el dato bomba para entender la manipulación de la conversación de ayer. La agencia Atlas Network tiene una dirección regional en Latinoamérica
y su director es León Salinas, quien es primo del deudor fiscal Ricardo Salinas Pliego, enemigo feroz de la 4T en México. Con eso establecido, pasaban las horas en redes sociales bajo la operación de Atlas Network y en ese intervalo se difundieron muchas mentiras que vamos a desmontar una por una. Las más grandes divulgadas hasta este momento es que Carlos Manso había solicitado protección personal al gobierno y este no se lo otorgó. Esto es falso y lo podemos saber porque Carlos Manso lo confirmó de propia voz este año. Vamos a ver, escuchar. Decirles que se ha acercado la Secretaría de la Defensa Nacional, ya tenemos coordinación con grupos élite que han venido desde la Ciudad de México, el secretario, el general Nieto, mantiene la coordinación y agradecemos al secretario, al general Trevilla, el apoyo que le está brindando a Uruapan, desde luego a la presidenta de México, que estamos viendo las primeras señales de que se va a venir a apoyar a Uruapan. Esperemos que efectivamente toda la gente que arribe por parte de la Sedena realmente venga a entregar resultados lo más pronto posible para recuperar la paz social en nuestro municipio. Después de que empezamos a retomar los videos donde Manso iba desmintiendo lo que la oposición circulaba, los bots del PAN y Atlas Network empezaron una nueva narrativa que quienes habían mandado a matar a Manso fue Morena. De nuevo, sin ninguna prueba y faltando a toda verdad y ética. De hecho, intentaron buscar videos de Manso responsabilizando a alguien directamente en la 4T. Pero de nuevo la realidad les explotó en la cara y lo que encontramos fue esto. Carlos Manso sí responsabilizó a alguien directamente de la violencia en Michoacán y en México. Y aquí lo pueden escuchar de viva voz cuando fue diputado hace 2 años. Vamos a ver, escuchar. Surge la Guardia Nacional como una fuerza emergente para tratar de detener la ola de violencia que ustedes generaron en complicidad con sus compañeros de partido, sí, señora Margarita Zavala, con sus compañeros de partido y con su esposo y con el gabinete que hoy está señalado en Estados Unidos de haberle servido a la delincuencia organizada. Mientras más salían estos videos, más agresivos se ponían los necropolíticos. Y es que se debe de entender que esto no es una teoría de la conspiración, sino una estrategia que confesó hace unas semanas el líder del PAN, el necropolítico Jorge Romero Herrera, donde aseguró que a la oposición lo único que les hacía falta por usar era la violencia. No es broma. Escuchémoslo. Digo las cosas como son. Mira. Ajá. Nosotros en México ya estamos muy conscientes de que estamos siendo una oposición con una persona enfrente que mide 2 metros con un bat. O sea, lo que nos falta a la oposición literalmente es ya la violencia. Si es que alguien de la oposición la va a decidir, por eso. ¿Pero de qué hablas? No, a ver, lo que te quiero decir es... O sea, ¿quién es la persona de 2 metros con un bat? ¿Es Morena y el gobierno? Por supuesto, a ver. Ahora, con eso en mente, vean las imágenes del asalto a la Casa de Gobierno en Michoacán. A pesar de que la gran mayoría de la marcha fue pacífica, un grupo reducido consiguió romper la seguridad del palacio para hacer actos vandálicos. Y aquí viene la siguiente revelación. Estas personas estaban bajo las órdenes y liderazgos de caciques del PRIAN. Los reporteros MX identificaron las imágenes y los rostros, aquí los nombres de quienes estuvieron liderando a estos grupos porriles y de asalto. Tenemos el caso de Mauricio Hernández Salmerón, representante del Grupo Revolución Social del PRI. También tenemos a Raúl Mesa Avance, Grupo Revolución Social PRI también. Está también el ex magistrado federal Froilán Muñoz Alan. Y finalmente tenemos al señor Alan Juárez del Partido Acción Nacional, que es director de Preservación y Fomento al Arte Popular del Ayuntamiento de Morelia. Ahora, con todas las evidencias presentadas, viene la pregunta del millón. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Obviamente, desestabilizar al gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero tienen 2 metas a corto plazo, 2 objetivos que buscan conseguir pronto. Y esta es la parte donde te lo decimos ya. La intervención de Estados Unidos y confundir a la población con una marcha del prianato. Hablemos de lo más banal primero, la marcha del PRIAN.
Hace unas semanas se relanzó el PAN, dirigido por el necropolítico Jorge Romero, y en su desesperación por hacer que su partido político no desaparezca, ha llegado al grado de regalar iPhones para que la gente se afilie al partido de ultraderecha. Desde hace días, la oposición había convocado a una marcha para derrocar al gobierno. Esta marcha estaba programada para el 15 de noviembre y su objetivo era llegar al Zócalo para invadir, destruir, incendiar y matar a cualquiera que se encontrara en el Palacio Nacional, lugar donde vive y despacha la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues bien, resultado de la tragedia en Uruapan con el asesinato de Manso, los panistas a través de sus voceros están confundiendo a la población, asegurando que se están convocando a manifestarse en el Zócalo por Carlos Manso, cuando en realidad se trata de una concentración de ultraderecha del PAN para colgarse de una protesta legítima y pacífica. De hecho, líderes del movimiento de protesta ajenos al PAN ya se han deslindado de cualquier vinculación, asegurando que su movimiento y cuenta fueron secuestrados por la ultraderecha mexicana. No me crean a mí, escuchemos lo de la propia voz de uno de los líderes. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Iván, también conocido como Mero Perro, administrador del servidor Generación Z. Quisiera hacer esta difusión en respuesta a las últimas publicaciones que ha habido en redes sociales referente a la visión de nuestro movimiento. En muchas páginas nos han relacionado con movimientos de visión conservadora, de visión de ultraderecha. Hago este comunicado para expresar públicamente que nosotros no tenemos ninguna relación con este tipo de movimientos. También quisiera expresar públicamente que como Movimiento Generación Z no nos vamos a presentar el día 15 de noviembre a marchar. Sabemos que ese movimiento está cooptado por un grupo que no representa nuestros intereses. Entendemos que las problemáticas sociales en México son complejas y necesitamos un enfoque integral que ataque los problemas de raíz y no solamente superficialmente o con discursos. Quisiera también hacer público que nos deslindamos de cualquier cuenta en Twitter. Si bien hubo alguna confusión respecto a la ideología, al principio el movimiento se está gestando y pues como representante del servidor hago público que nosotros no tenemos relación con ningún movimiento de derechas, no tenemos relación con ningún tipo de ideología fascista, conservadora, que busque cooptar o capturar nuestra molestia o nuestro disgusto acerca de la situación social que pasa en el país. Y pues nada, nuevamente reitero, nosotros no vamos a marchar el día 15 de noviembre y me deslindo también totalmente de cualquier cuenta en Twitter. Vamos a seguir trabajando en pulir la congruencia de nuestros comunicados y pues muchas gracias si tuvieron el tiempo de ver este video. La segunda y la más grave es que la gente del PRIAN y los traidores a la patria quieren allanar el camino a la invasión. No es una exageración, es un hecho y para muestra lo que escribió el intervencionista vicecanciller de los Estados Unidos, Christopher Landau. Lo cito textualmente: Estados Unidos está listo para profundizar la cooperación en seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera. Cierro comillas. En este momento, los gringos están invadiendo partes estratégicas de Latinoamérica y en específico gobiernos progresistas de izquierda, electos democráticamente por el pueblo. Para muestra, un botón, con el caso de Venezuela, donde a tan solo 10 kilómetros de sus costas se encuentra un buque destructor. En el caso mexicano, desde hace meses los estadounidenses buscan un pretexto para intervenir militarmente y la oposición busca usar este evento para presentarlo como la oportunidad perfecta. Como dije al principio, todos los mexicanos debemos sentirnos indignados con el asesinato de Carlos Manso, pero también los mexicanos debemos conocer los intereses perversos que están operando para lucrar políticamente con el homicidio. No olvidemos, por favor, ¿quién inició la guerra contra el narco teniendo un secretario de seguridad narco? Fue Felipe Calderón, mismo quien lamentó la muerte de Carlos Manso cuando Manso lo responsabilizó directamente contra esta guerra. ¿Dónde iniciaron la guerra contra el narco? En Michoacán, en Uruapan, donde asesinaron a Manso.
Por ejemplo, ¿sabrán los jóvenes de este país que el líder del narco más peligroso de la historia de Michoacán, conocido como La Tuta, señaló a la hermana de Calderón, Cocoa Calderón, de estar coludido con el narco? Para aclarar un poquito lo que está sucediendo aquí en nuestro estado de Michoacán, voy a hacer alusión a los comentarios de la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, que de alguna manera ella dice que ciertas personas del gobierno del estado tuvieron pláticas con nosotros, a lo cual categóricamente lo digo y lo desmiento, no es cierto. La única persona que tuvo acercamiento con nosotros cuando las campañas del 2011, en noviembre del 2011, para la gobernatura de Michoacán, fue la señora Luisa María Calderón Hinojosa, por medio de un señor que jugó la diputación por el distrito de Apatzingán local, Francisco Javier Girón del Toro. Esta señora nos mandó 3 veces a hablar con nosotros, ahí está y lo pueden constatar, les vamos a mostrar unos videos para que vean que es cierto lo que decimos. Lo mandó a hablar con nosotros en 3 ocasiones. La última ocasión que nos vio fue faltando 2 días para la elección, que fue un viernes en la tarde, para decirnos que estábamos en los acuerdos y que la señora nos iba a respetar cuando ganara y que íbamos de la mano porque ella ocupaba el triunfo y que todo se olvidara. Les confesaré que pensaba hacer este análisis en un video de 1 minuto, pero la delicadeza de lo que se está moviendo alrededor de esto amerita amplitud. No es retórica, son datos duros, no son palabras, son hechos, y espero que con los puntos expuestos la opinión pública pueda consolidar un mejor criterio tras lo ocurrido. Sobra decir que esperamos que, si es de su agrado esta información, esta perspectiva y sobre todo lo que se está proporcionando en materia informativa en este espacio, nos ayude a darle like y a compartirlo, que los mexicanos se enteren qué es lo que se está moviendo tras el asesinato de Carlos Manso. Bueno, pues entonces, como repito, puede uno estar o no de acuerdo en el estilo o en la visión, pero lo que sí no puede discutirse son los datos duros, esa verdad que duele. La criminalidad organizada, los carteles y políticos, y detrás de asuntos como el narcointerés de las mafias, que no solo se limitan a estos delitos, sino que persiguen poder económico y control social, nos refiere a temas que he tratado ya en una visión de un analista que a mi parecer hace su trabajo bien documentado, que es Jesús Escobar Tovar, en una nota del mismo Manuel Pedrero, y que, bueno, pues digo, también es necesario escuchar. Bien, creo que esta nota ya la pasé, y bueno, quedando así, seguiremos el programa y seguiremos estas ideas y este asunto sensible de algunas otras formas. La verdad es que esto no solo apunta a una madeja compleja y salvaje de la muerte provocada a través de estas manifestaciones del war business planetario, y que ayudarán a entender la situación, pero por desgracia no sabemos, casi imposible, no sabemos, o sea, lo conocemos como casi imposibles de establecer prontas y significativas soluciones en el campo de la batalla social, que se hace complejo, y cada vez más el riesgo de estar entre los fuegos de diferentes intereses se hace evidente para toda la gente. Quieren que vivamos con miedo, esa es la neta, como principal cometido, ya que causa estragos en la población de mi querido país, que llamo yo coloquialmente Mexic Rancho. Y seguiremos esta información con una secuencia de Arturo Mesa, el gran cantante mexicano que también por ahí se la saca. Y bueno, pues el asunto es que ¿qué canción se puede decir que hable de los narcos y necropolíticos? Bueno, pues yo les digo que hay algo que se puede manifestar cuando uno tiene la lengua viperina, y no todas las serpientes son malas, como dicen, pero los que tienen lengua viperina en el ámbito humano, pues ya saben para dónde jala el hecho de la mentira provocada. Y seguiremos crónica de Juanito Guanabacoa, con que vamos a tratar la importancia de un magnicidio y qué es lo que nos va a pasar. Por lo pronto, les dejo Arturo Mesa. Dice así.
en plomo derretido que mejor las devore, en cebo y brea obtenidos de colada, hecha de orina y menstruo de fanática, en agua de lavar piernas leprosas, en sangre de áspid y drogas venenosas, en hiel de lobos, de zorras y tejones sean fritas las lenguas envidiosas. En sexo de gato que odie pescar, negro y tan viejo que ya no tenga dientes, o de un mastín decrépito pues que lo mismo da, rabioso espumeante de baba y de saliva, en el sudor de un marica jadeante, cortado en pedacitos con muy buenas tijeras, el lodo que contenga ratas hocicudas, ranas, sapos y bestias asquerosas, víboras, lagartos y raros pajarracos sean fritas las lenguas envidiosas. Oh, lenguas envidiosas. De Sodoma y Gomorra, y en el prepucio de un fascista acidoso, en vómito peligroso al olfato, y en el fundillo de un obispo gordo, en sangre que se seca en recipientes, en las prisiones de los militares, y que a veces es negra como sus conciencias, en chancros y tumores y en esas sucias tinas donde las criadas lavan los pañales, en sangre de letrinas, de putas lujuriosas, y quien no me entienda, que no se haga pendejo y sean fritas las lenguas envidiosas. Oh, lenguas envidiosas, oh, lenguas viperinas, oh, lenguas aduladoras, hipócritas, tragad estos pedazos, si no tenéis tamiz, criba o sedazo, podéis usar unos calzones embarrados, pero un minuto antes en mierda de marrano sean fritas las lenguas envidiosas. Oh, lenguas envidiosas, oh, lenguas aduladoras, oh, lenguas mentirosas, oh, lenguas criticonas, oh, lenguas lujuriosas, oh, lenguas perezosas, oh, bla 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 bla, oh, bla 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 bla, ¿Y quién dijera que es hijo de un doctor? ¡Ay, lo van a excomulgar! ¡Ay, Dios, nos agarre persinadas! Bueno, pues llegamos al final de esta sección especial. Claro que seguiremos con el tema de Crónicas de Juanito Guanabacoa, porque en México el asesinato político ha causado una situación que debe analizarse bien detenidamente. Y porque de esto sigue que Graciela Quiroz, la viuda de Carlos Manso, será quien asuma la presidencia de Uruapan tras el asesinato del alcalde. Implica de sanciones y nombramientos y responsabilidades
responsabilidades oficiales del Congreso, del Estado y de las instituciones que tienen por función pues administrar nuestras justicias. La indignación, la tristeza y el dolor, cito a la esposa de Manso, que no se quitan, pero hay que generar condiciones de estabilidad que le ayuden a la gente. Menciona Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la JUCOPO, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán. Bueno, hablemos de las noticias que traen otros periódicos en su oportunidad, y ahora pues dejamos la emisión y agradecemos a nuestros invitados y al público que escucha este programa, porque pues muchas veces es necesario dividir lo que es la cuestión cultural de la cuestión cultural política como dos temas que obligan a tratar y despertar la conciencia. Para esto, bueno, pues nos despedimos así.